Bendiciones, hermanos. Aquí estamos nuevamente para participar de la palabra de nuestro Dios. Bueno, hemos orado y hemos pedido palabra a nuestro Dios. Así que todo es de acuerdo a su voluntad, a su espíritu. Porque nosotros nada sabemos, nada tenemos. Siempre nosotros vamos a estar necesitados porque somos carne, somos pequeños. Y siempre debemos depender de nuestro Dios. Siempre debemos estar pidiendo su luz, su claridad, su fuerza, porque nosotros nos equivocamos. Y esta es la palabra que Dios me ha dado, la cual se encuentra en Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, del versículo 11 en adelante. Bien, vamos de lleno a la palabra de Dios, del versículo 11 en adelante, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a leer, para honra y gloria de nuestro Dios. Dice así: advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando nuevamente por sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, os amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham,
no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ello es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es la palabra que Dios nos da en este día. Es una palabra preciosa y vamos a dar la exhortación de ella para que sea de bendición. Advertencia contra la apostasía. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Aquí el apóstol está hablando, él trataba de enseñarles, y él le dice: acerca de esto tenemos mucho. ¿A qué se refiere? Al sacerdocio de Cristo. Y ellos querían enseñarles, explicarles y hablarles del gran sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice: tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Muchas veces, hermanos, Dios nos habla de sus maravillas, de su palabra, pero nos cuesta entender, comprender lo que Él nos habla día tras día a través de su palabra, y no asimilamos lo que Él nos habla a través de su palabra. Somos tardos, somos torpes para oír, nos hacemos lentos en la comprensión de su mensaje, de su palabra, y nos cuesta entender. Y cuando uno es lento, hermano, para entender y comprender, no puede crecer, no puede alcanzar una estatura, y se torna un niño, porque se le enseña, pero no hay un crecimiento, una madurez espiritual. Por eso que el apóstol aquí dice: tengo muchos que enseñar y decirles acerca del sacerdocio de Cristo, pero es difícil de explicar por cuanto ustedes aún no han entendido y no han comprendido este evangelio, esta palabra. Y es difícil que puedan entenderlo. Y nos hacemos lentos para entender, hermanos. Y el apóstol dice acá: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos en el evangelio? Ya deberíamos ser maduros, maestros del evangelio. Pero no lo somos, dice el apóstol, le hablaba aquí a los hebreos. Aún son niños y no están aptos para recibir cosas mayores, cosas grandes.
porque nos tornamos lentos, hermanos. Siempre estamos ahí dando vueltas en lo mismo y no avanzamos. Y eso también le acontecía a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo con sus discípulos. Él les enseñaba y les decía y les narraba el Evangelio y les decía lo que Él vino a hacer a este mundo. Y ellos oían, pero no entendían, no comprendían. Y cuando uno no entiende, no comprende, hermano, difícilmente va a madurar y poder alcanzar una estatura. Recuerdo un pasaje de la Biblia que dice cuando Cristo Jesús murió y vino y resucitó, todos se fueron a sus hogares, todos se esparcieron cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y ya como que todo estaba perdido. Y Él cuántas veces les habló a sus discípulos de su misión, del propósito de Él aquí en la tierra. Les enseñó muchas veces, pero ellos oían, pero no entendían, no comprendían. Y en una oportunidad donde dice la palabra de Dios, cuando iban unos caminando hacia Emaús, iban de camino conversando y charlando de lo que había acontecido de la muerte de su Señor. Y iban tristes, iban acongojados y habían perdido la fuerza, el anhelo, la esperanza de seguir adelante, porque su maestro había sido crucificado y le habían dado muerte. Y dice la palabra de Dios que Jesús se puso al lado de ellos. Y nuestro Señor les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y ellos empezaron a conversar con nuestro Señor y no se dieron cuenta que era nuestro Señor Jesucristo. Ya ellos habían olvidado lo que el Maestro le había dicho acerca de su misión aquí en la tierra. Y cuando uno no entiende, no discierne, no tiene la luz para entender y comprender lo que ha recibido. Y respondiéndole uno de ellos, y le dijo: ¿eres tú forastero que no sabes lo que ha acontecido aquí en Jerusalén? ¿No has sabido las cosas que en ella han acontecido? Y entonces el Señor les dice: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y iban contándole al Maestro. Pero ellos dicen: pero nosotros esperábamos, teníamos esperanza de que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros teníamos, dice uno de ellos, que estuvieron con el Maestro, nosotros teníamos la esperanza en Él, que Él era el que iba a redimirnos, a salvarnos. Pero ahora Él está muerto y ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos asombraron algunas mujeres de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro. Y como no le hallaron su cuerpo, vinieron diciendo
que también habían visto visiones de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Unas mujeres que fueron muy de mañana al sepulcro, con esa fe, esa confianza. Y volvieron y le dijeron que habían visto ángeles y que esos ángeles le habían dicho que Él vive. Y fueron también algunos de nuestros hermanos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Y las mujeres les decían. Y después fueron otros discípulos y era como ellas habían dicho. Pero aún así, ellos no entendían, no comprendían. Y ahí, mientras les contaban y dialogaban con el maestro, entonces el Señor les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Tardos, dice, oh insensatos, tardos de corazón. Es la misma palabra que aquí se nos dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esos discípulos que estuvieron con el Maestro y escucharon todo lo que Él les dijo acerca de su misión, de su propósito, cuando llegó el momento y acontecieron esas cosas que realmente sucedieron y que no son gratas, porque le dieron muerte a nuestro Señor y lo crucificaron. Eso pasa muchas veces hoy día, hermano. Dios nos habla a través de su palabra y nos enseña, pero somos tardos, somos lentos. Y nuestro Señor les dice: ¿acaso no les dije que era necesario que yo muriera y diera mi vida por vosotros? Pero a ellos ya se les había olvidado, no habían asimilado, no habían entendido. Es como hoy día nosotros. Por eso que el profeta le dice: ¿por qué os habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Eso sucede, hermano. Dios nos habla, pero no entendemos, no comprendemos. Y cuando uno no crece, no está apto para cosas mayores, porque todo lo que se habla, lo que se dice de la palabra de Dios, hay que vivirlo. Es una realidad. Va a acontecer. No es una fábula, no es un cuento, no es una historia. Es real. Por eso que Dios nos habla día tras día, para que nosotros estemos preparados por todo lo que va a acontecer. Y la palabra nos dice que vendrán días que no son buenos. Y aquí nos narra que llegará el momento en que los hijos de Dios serán despreciados, serán puestos en ridículos, humillados, y vamos a tener que pasar por cosas difíciles, como aquellos discípulos que tuvieron que vivir la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo le tomaron, le apresaron,
lo escarnecieron, lo humillaron y ellos vivieron ese momento. Pero ya el maestro les había dicho, les había advertido. Pero ellos como que tomaban las palabras de nuestro Señor livianamente. Y cuando uno no toma atención a lo que Dios habla día tras día, no asimila y no, su entendimiento queda sin ese crecimiento, esa madurez. Y hoy día Dios nos habla y su palabra nos advierte que días mejores nos vendrán y que debemos nosotros avanzar. Debemos ya dejar las cosas de niños, los primeros rudimentos, como nos señala la palabra de Dios. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ya, hermano, nosotros llevamos tiempo en el Evangelio, ya hemos sido bautizados, ya hemos sido enseñados, adoctrinados, ya los primeros rudimentos, los primeros pasos, ya nosotros lo entendemos, ya nos arrepentimos, fuimos bautizados, fuimos llamados, fuimos instruidos en los primeros rudimentos del Evangelio, en la doctrina, en lo que significa la resurrección, en lo que significa el bautismo, en el juicio eterno. Ya nosotros hemos sido instruidos. Ya tenemos claro, porque ya ha pasado el tiempo. Y ya pasando el tiempo, ya estamos para otras cosas. Ya hemos sido instruidos en los rudimentos, en la base del Evangelio, que es el arrepentimiento, el bautismo, la resurrección de los muertos. Y cuando uno ya ha sido instruido, debe avanzar, debe seguir adelante a la perfección, a la consumación de las cosas. Porque todo aquel que es enseñado, instruido en algo, es para que después lo ponga en práctica, para que después desarrolle y viva y sea útil y trabaje y siga adelante a la perfección. Ya hemos sido instruidos, porque como dice el apóstol, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero ya dejé de ser niño, y cuando ya dejé de ser niño, pasé a ser una persona ya madura. Ya no debemos estar en estas cosas del arrepentimiento, de la fe en Dios. Ya lo sabemos, ya estamos instruidos en ello, porque hace ya tanto tiempo que Dios nos habla de la fe, de la confianza, de lo que hizo Cristo en la cruz. Ya lo tenemos, ya lo entendemos. Ahora avancemos a la perfección, a la consumación de las cosas, porque perfección significa ya una estatura. Sigamos adelante, ya debemos alimentarnos de cosas, de alimentos sólidos, porque el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado una madurez, aquellos que ya pasaron por las primeras cosas, por los primeros rudimentos. ¿Para qué? Para que sigamos adelante trabajando. Por eso que dice aquí la palabra, por tanto, dejando ya los rudimentos y la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Ya nos arrepentimos de obras muertas, ya dejamos este mundo atrás, ya nuestro Dios hizo la obra y nos preparó y nos limpió. De la fe en Dios ya hemos sido instruidos que debemos confiar en Dios. Ya la palabra siempre nos está hablando de la fe, de la seguridad que debemos tener en nuestro Dios,
de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y mira lo que dice, hermano, hacia adelante. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Ya hemos gustado de la palabra de Dios. Ya el Espíritu Santo es una realidad en nuestras vidas. Ya estamos preparados para cosas mayores. Y dice, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, y crucificando nuevamente a nuestro Señor Jesucristo y exponiéndole a vituperio. Es imposible que nuevamente sean renovados, porque el que no crece, el que no madura, está expuesto a recaer, porque no ha entendido, no ha comprendido, está débil, no ha madurado y no ha entendido lo que Dios habla día tras día a través de su palabra por diferentes medios y por diferentes hombres de Dios. Y está propenso en cualquier momento a recaer, a volver atrás. Por eso que la palabra dice, es imposible que una vez los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la palabra de Dios, nosotros ya hemos gustado de la palabra de Dios tanto tiempo. Ya la palabra de Dios está en nuestros corazones. El Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Ya es una realidad. Pero debemos entender, comprender la palabra de Dios, porque si no, hermano, no vamos a crecer y estamos propensos a recaer. Porque si uno, dice la palabra, vuelven a recaer y vuelven atrás, es imposible nuevamente que sean renovados. Porque la palabra de Dios en otro lugar nos enseña que Dios te llamó y limpió tu corazón y sacó lo malo que había en ti. Y dejó tu corazón limpio. Pero si tú no creces, hermano, si tú no avanzas, si tú no entiendes, estás propenso a que el enemigo vuelva otra vez a tu corazón. Porque dice la palabra de Dios, porque ese espíritu malo, lo que Dios sacó de tu corazón, dice que se va y no encontrando dónde habitar, dice que toma otros 7 espíritus peores que él y vuelve donde él estaba. Y dice que el estado de aquel que Dios le lavó y le limpió su corazón vuelve a ser peor. ¿Por qué? Porque no creció, porque no entendió, no comprendió. Aún era niño. Hermano, nosotros ya llevamos tiempo en el Evangelio, estamos para cosas mayores. Y dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Así como la lluvia cae, hermano, en la tierra y la riega, y una vez que la tierra bebió esa agua, dice que produce hierba para aquellos que trabajan esa tierra. Porque el que trabaja la tierra, trabaja con esperanza de que esa tierra va a producir hierba provechosa para alimentarse, va a ser productiva. Nosotros ya, como dice la palabra, la lluvia cae muchas veces en la tierra. ¿Cuántas veces Dios a nuestro corazón nos ha hablado a través de su palabra
muchas veces, así como la lluvia muchas veces cae sobre la tierra y produce hierba. Nosotros ya estamos para producir, hermanos. Ya no somos niños. Ya lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, en nuestra vida, a través de su palabra, de su Espíritu Santo, ya nosotros debemos dar frutos. Ya hemos sido alimentados por la palabra de Dios. Por lo tanto, ahora nuestros frutos deben ser una realidad en nuestras vidas. El amor, la paciencia, la fe, la perseverancia, el trabajo, ser productivos, ser hombres y mujeres que están trabajando en la obra de Cristo y están avanzando, están luchando. Ya no somos niños, hermanos. Ya hemos sido regados como esta tierra muchas veces por la presencia de Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo. Ya hemos sido alimentados, hermanos. Ahora vamos a la perfección, vamos a consumar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Llevémosla a la práctica, a la obra. Trabajemos porque hay mucha necesidad, hay mucho que hacer. La obra de Cristo debe seguir adelante, no se debe detener. Sí, hermano, para eso nos hemos sido llamados. Y la palabra de Dios nos narra aquí, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa para aquellos que labran esa tierra. Nosotros ya debemos ser hombres y mujeres de provecho, de bendición. Debemos ya nosotros estar trabajando porque llevamos tiempo. Y muchos van a venir, muchos van a tener que llegar a este evangelio. Y nosotros somos los encargados de trabajar y enseñarles. Como dice la palabra, dice, porque ya debéis ser maestros después de tanto tiempo. Ya nosotros estamos para enseñar a los que vienen detrás de nosotros, a los nuevecitos. Y ellos deben recibir los primeros rudimentos del arrepentimiento, del bautismo. Nosotros estamos para ellos, para trabajar por ellos. Ya llevamos tiempo, hermanos. Por eso que el apóstol dice, después ya de tanto tiempo, hermanos, asimilemos lo que Dios nos dice y nos enseña a través de su palabra y que haya crecimiento, fruto en nosotros. Y trabajemos esos frutos. Porque dice la palabra de Dios, porque todo pámpano que lleva fruto, dice que Él lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Para que sea productivo. Para que sea de utilidad para los que vienen, para la iglesia, para el evangelio. Porque la palabra de Dios nos enseña, porque os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para eso, hermano, ya la palabra de Dios y el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros lo que debería haber hecho. Por lo tanto, ahora estamos puestos para llevar fruto y trabajar esos frutos. Y aquí el apóstol les habla que Él tiene esperanza. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, claro, Él les habló duramente. Por eso que dice, aunque hablamos así, pero aún nosotros, en cuanto a vosotros, oh amados hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores. Sí, Él tenía esperanza de que ya ellos habían entendido, comprendido qué es lo que es el Evangelio. Y dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque Dios no es injusto para olvidar, hermano. Dios no es injusto. Él ve lo que nosotros hacemos y trabajamos. Quizá ellos estaban cansados, tanto tiempo, siguiendo adelante, trabajando, y muchas veces como que no se ve una recompensa. Pero los hijos de Dios, su recompensa no está aquí. Tenemos promesas mayores, hermano. Por lo tanto, sigamos adelante, que las cosas que acontecen, hermano, no nos traiga a nuestro corazón desaliento, tristeza, desesperanza, como aquellos que iban camino a Emaús, que habían perdido la esperanza. Y resulta que el Señor estaba al lado de ellos, iba caminando con ellos. Así nosotros, Dios está con nosotros, va a nuestro lado. Sí, muchas veces como que no nos damos cuenta porque miramos lo que acontece a nuestro alrededor. Tantos problemas, dificultades, como aquellos que estaban puestos los ojos en que Cristo fue crucificado y habían perdido la esperanza y el Maestro estaba al lado de ellos, pero ellos no le reconocían. ¿Por qué no le reconocían? Porque no habían entendido, no habían comprendido lo que el Señor les había entregado. Así nos acontece a nosotros. Nos olvidamos de la palabra y ponemos los ojos en las circunstancias, en lo que está pasando ahora en el mundo, en lo que pasa en las iglesias. Pero hermano, nosotros ya tenemos que tener una estatura y estas cosas no nos deben amedrentar, no deben minar nuestro corazón, porque el enemigo siempre va a querer que tú te desalientes, que te amedrentes, que temas. No, el Señor es con nosotros. ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe, no importa que se levanten vientos, no importa que vengan problemas, dificultades, enfermedades, o quizás muchas veces acontecen cosas dentro de las mismas iglesias, no importa, hermano. Dios va caminando con nosotros, como aquellos hombres que iban camino de Emaús con desesperanza, desilusiones, y no se daban cuenta que el Maestro estaba más cerca que nunca, pero ellos los daban por muertos. Nosotros muchas veces perdemos la esperanza, perdemos esa confianza en nuestro Dios, porque los problemas, muchas veces las dificultades nos agobian. Pero no debe ser así, hermano, porque ya Dios nos ha hablado a través de su palabra que es necesario que acontezcan estas cosas. Como cuando Dios le dijo al profeta, ve y úngeme a este hombre, a Saulo, a Pablo, y yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y vemos que Dios le dio la vista a ese hombre y le mostró sus maravillas, su evangelio, sacó esa venda que tenía de los ojos, como Dios hizo con nosotros. Y se cumplió lo que el Señor dijo. ¿Cuánto tuvo que pasar Él y padecer por el evangelio, por la causa de Cristo? No sufrió cárceles, persecuciones, azotes, necesidades. ¿Cuántas veces estuvo necesitado incluso del alimento diario? Muchas veces perseguido, abrumado. Pero ahí el Señor estaba con él. Quizás nosotros estemos pasando momentos difíciles, hermano, pero sigamos adelante con fe, con confianza, porque Dios va a nuestro lado. Porque dice la palabra, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, si tú estás trabajando en el evangelio, en la iglesia, siga adelante, porque Dios está viendo lo que tú estás haciendo
y Él no es injusto para olvidar tu trabajo de amor que tú tienes para con tu iglesia y para con los santos, dice ahí, y sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, sigue adelante, no te quedes en el camino, que Dios te dé fuerza renovada, porque los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza como las águilas y levantarán sus alas. ¿Por qué? Porque esperas en Dios, no confías en ti mismo y no miras lo que está pasando alrededor, porque nuestra fortaleza viene de arriba, nuestro socorro no viene de los montes, no viene de este mundo, porque alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Si Dios tiene poder para hacer esta creación, los cielos, la tierra, el mar, ¿cuánto más no tendrá poder para darte lo que tú necesitas, hermano? Para darte todo lo que tú necesitas. Porque nuestro Dios al cual servimos es poderoso y es real, está con nosotros, hermano. No decaiga, siga adelante, porque Dios está mirando lo que nosotros hacemos. Sigamos adelante, porque dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado para su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Mira lo que el apóstol le dice. Sigan adelante con esa misma fuerza, esa misma solicitud hasta el fin. No nos quedemos ahí, no volvamos atrás. Muchos quedan en el camino, hermano, y ya se cansan. ¿Por qué? Porque los problemas, las dificultades, lo que está aconteciendo alrededor de los hijos de Dios, muchas veces se decaen y pierden la fe, la confianza. ¿Y cuántos vuelven atrás? Y ya no son hombres y mujeres que están trabajando, no son productivos en las cosas de Dios. Y al volverse al mundo atrás, hermano, ya no hay esperanza. Ya se pierde esa gracia de Dios, esa ayuda que Dios nos da. No vuelvas atrás, hermano, dice, sigue adelante con plena certeza y esperanza. Así dice la palabra, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, con plena certeza de la esperanza, con ese mismo amor. Pero tengo algo contra ti, dice la palabra de Dios, que has dejado tu primer amor. ¿Recuerdas, hermanos, cuando el Señor te llamó y cómo servías al Señor, cómo corrías y ibas y servías en la iglesia, ibas a las predicaciones y si había que trabajar, si había que preparar algo, ahí estabas? Eso es lo que Dios quiere y eso tiene que permanecer, eso tiene que seguir hasta el fin. No tenemos que perder la esperanza, como dice la palabra de Dios, esa misma solicitud, con esa misma fuerza hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque si tú te quedas, hermano, te vas a volver perezoso, ya no vas a ser productivo, si tus fuerzas decaen. No, hermano, hay que seguir hasta el fin. Pelea la batalla de la fe. Peléala, hermano. Como muchos que nos antecedieron y lucharon hasta el fin. Porque tenemos que llegar a la meta, no quedar en el camino. Debemos alcanzar ese galardón. Porque el deportista, el atleta que se prepara y se ejercita todos los días, es para seguir hasta el fin, porque sabe que cuando llegue a la meta va a obtener ese galardón, esa recompensa. Por lo tanto, no nos dejemos estar, hermanos, por lo que está aconteciendo, por lo que pasa en muchos lugares,
por lo que pasa en muchas iglesias, que muchas veces entra la apostasía en la iglesia. Empiezan a quedarse y a negar esa fe, esa verdadera doctrina, evangelio. Hermano, hay peligro. Puede, como dice la palabra de Dios, es una palabra de advertencia contra la apostasía. ¿Cuántos ya han quedado en el camino y retroceden y ya no son de bendición, ya no son productivos? Hay un peligro, hermano, que uno que conoció y gustó de la palabra de Dios y gustó de la presencia y de la manifestación del Espíritu Santo, hay un peligro que se vuelva atrás. ¿Por qué? Porque perdió la fe, la esperanza en su Dios y no entendió y comprendió lo que Dios hablaba día tras día a través de la palabra, y nos dejamos amedrentar por lo que pasa, por lo que se dice, por las murmuraciones, hermano. No, la palabra de Dios nos dice aquí, sigamos adelante hasta el fin. No nos quedemos atrás y nos tornamos perezosos, sino que dice, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciéndole: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. ¿Recuerdas tú la promesa que Dios le hizo a Abraham? Abraham no tenía hijo. Su esposa era estéril. Y ya ellos eran de edad avanzada. Pero Dios le hizo una promesa, le hizo un juramento. Y Abraham, ¿qué hizo? Le creyó a Dios. ¿Tú le crees a Dios? ¿Crees en su palabra? ¿Recibes su palabra? ¿Entiendes lo que Dios te habla día tras día? ¿O eres tardo, hermano, para oír? ¿Aún no entiendes, no comprendes que Dios te ha llamado para que trabajes en su obra, para que crezcas y seas útil, productivo y estés para cosas grandes, para cosas mayores, que seas un obrero, porque para eso nos llamó, para trabajar en su viña? Hermano, pero eso debe ser hasta el fin. Mira este hombre al cual Dios le hizo una promesa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuánto tiempo pasó de que Dios se cumpliera la promesa que le hizo a Abraham de darle un hijo? Y era imposible, hermano. Era imposible porque ellos ya eran de edad avanzada. Y más encima, su esposa era estéril. Pero, ¿habrá algo imposible para Dios, hermano? Ciertamente que no. No hay nada imposible para Dios. Por lo tanto, hermano, sigue adelante. Aunque las circunstancias sean adversas, aunque hayan problemas, dificultades, tú sigue adelante. Aliméntate de la palabra de Dios. Aliméntate a través del Espíritu de Dios. Fortalécete, crece. Porque Dios te llamó para eso, hermano. Pero debemos tener paciencia, porque Abraham tuvo paciencia y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Debemos tener paciencia, porque todas las cosas son a su tiempo. No a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Abraham esperó esa promesa. Durante muchos años, más de 25 años esperó. Pero la promesa llegó, porque ¿quién hizo esa promesa? Dios. Dios, hermano, y Dios no es hombre para mentir. Por lo cuanto Dios más encima hizo un juramento. Por sí mismo juró y le dijo: y te bendeciré. Dios nos habla en su palabra que nos va a bendecir. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios para nosotros?
de bendición, hermano. Pero tenemos que seguir hasta el fin, no quedar en el camino, no volvernos atrás. Que las circunstancias, los problemas, hermano, no nos amedrente. Aunque se torne el mar embravecido, sigue adelante. Y mira lo que Dios nos habla a través de su palabra, de confianza, de seguir hasta el fin, de esperar con paciencia, y de que Dios hizo un juramento por sí mismo de que nos iba a bendecir. Pero hemos sido llamados para trabajar como obreros en la viña del Señor, para crecer, para ser útil para aquellos que vienen detrás de nosotros. Hermano, Dios te bendiga, y que esta palabra, porque el apóstol quería hablarle del sacerdocio de Cristo, como Cristo había sido puesto como sacerdote, porque dice que todos somos sacerdotes, que es tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. Dios nos dice en su palabra que nosotros somos sacerdotes del Dios vivo. Estamos para cosas grandes. Y Cristo ya, Él nos demostró como sacerdote, porque dice que Él padeció. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Cristo padeció como hijo, aunque era hijo, padeció. Y el haber sufrido y padecido, aprendió la obediencia. En medio de las circunstancias adversas, ahí se ven los verdaderos hijos de Dios. Y ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él siguió hasta el último, como dice, que incluso dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él fue el primero, entró en el lugar santísimo como sumo sacerdote para siempre. Él derribó ese muro, lo que impedía que nosotros llegáramos al trono de gracia. Pero Él ya lo hizo, fue el primero. Por lo tanto, miremos a Cristo por todo lo que Él hizo. Y Él como hijo padeció y sufrió. ¿Cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros debemos darlo todo por el Evangelio de Cristo? Hermanos, bendiciones. Dios nos bendiga. Y para Dios sea toda honra y gloria. Y disculpen por la extenso de la palabra, pero no puedo evitarlo, hermanos. Ojalá que se haya entendido y comprendido y no seamos tardos para oír. Bendiciones para todos, hermanos. Y para Dios sea toda honra y gloria hoy y para siempre. Amén.